Shalom a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en este día jueves, ya a unas horas de poder entrar al día de preparación, el día que antecede al Shabbat, al día del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este espacio que hemos puesto para poder traer ciertas enseñanzas y ciertas cosas, temas a la luz de la Escritura y sobre todo desde una perspectiva hebrea, ¿sí? Nos ha parecido muy importante poder tener este espacio conectados con Yeshua y la Torá, donde creemos que las dos cosas tienen que estar unidas, no solamente creer en el Mesías y rechazar la Torá o aceptar la Torá y rechazar al Mesías, sino que necesitamos los dos componentes, tanto la persona de Yeshua como la escritura, la Torá, que es la instrucción de Dios para su pueblo. ¿Sí? Sabemos perfectamente que Yeshua es la Torá viviente, es la escritura, es la palabra, es el verbo hecho carne que habitó entre nosotros, vimos su gloria, como dice el libro de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan. Así que bueno, bienvenidos a todos, espero que poder aportar un poco más de información o de conocimiento, espero poder aclarar quizás de alguna manera algunos conceptos de los cuales considero de que así como nosotros hemos creído o hemos muchos años vivido entendiendo verdades, y hoy a la luz de la Escritura nos damos cuenta que ha habido algunas malas interpretaciones. Bueno, con la ayuda de Dios quiero compartir con ustedes este tiempo, este discipulado de la perspectiva hebrea, ¿sí? Un discipulado que creo que en las iglesias, la gran mayoría de las iglesias, discipulan a los nuevos creyentes, a las personas que van aceptando al Mesías, y es muy importante, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, nos pareció muy interesante poder tener este espacio que espero sea de bendición, espero que pueda brindarle la más herramienta que pueda. Considero también que estamos en un tiempo un poco complicado, difícil, porque a veces en algunos lugares no se pueden congregar. Y bueno, los medios que tenemos y gracias al Internet, que aprovechando el máximo recurso que tenemos al alcance, podemos tener estas enseñanzas, así como otros ministros, predicadores que de repente también utilizan este medio. Así que los bendigo, damos gracias a Dios, vuelvo a decir, por cada uno de ustedes, y sé que muchos quizás van a poder conectarse, otros no, pero el video va a quedar aquí grabado. Este grupo por el cual estamos transmitiendo tanto los sábados como el día de hoy, es el grupo de nuestra congregación, una congregación virtual, para todos aquellos que no tienen la oportunidad de estar con un grupo, congregarse. Nosotros le brindamos esta posibilidad, esta oportunidad y bueno, poder brindarle todas las herramientas posibles. El tema que quiero abordar hoy es un tema que justamente lo puse como subtítulo. Es un tema muy interesante, ¿sí? El discipulado desde la perspectiva hebrea. Digo discipulado y pongo la palabra discipulado porque es la palabra que más común o la que más conocemos. Es la palabra que por ahí estamos más familiarizados, ¿sí? Y por el momento voy a utilizar esa palabra discipulado para que podamos entenderlo. Entonces,
el discipulado de la perspectiva hebrea nos va a llevar a nosotros a entender las Escrituras desde una profundidad y desde un contexto, ¿sí?, fundamental, desde un contexto muy acercado en lo posible al original de los cuales los escritos, la Biblia, lo que conocemos la Biblia, fueron escritos, ¿sí? Para los que por ahí están recién comenzando las raíces hebreas, hay cosas que por ahí no saben o no manejan, o de repente es algo nuevo, no porque sea nuevo en sí, sino que algo siempre que estuvo en la Escritura, pero sin embargo nuevo porque a nuestros ojos la revelación de Dios ha venido en este tiempo y está viniendo abriendo el entendimiento de nuestros ojos y nos está haciendo ver a la claridad, la verdad en cuanto a lo que el eterno Dios está hablando en este tiempo. Entonces, el discipulado de la perspectiva hebrea justamente tiene que ver con aclararnos estos conceptos, algunos términos, y sobre todas las cosas yo le quiero pedir, ¿sí?, por favor, les quiero pedir a todos los que se puedan conectar y a aquellos que por ahí no pueden, pero van a ver el video, yo les pido por favor que escuchen, ¿sí?, escuchen, puedan tener un corazón abierto para recibir, no desechar todo así de una, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a que todo lo que sea nuevo, primeramente, como no lo entendemos, lo rechazamos, ¿sí? Y todo lo que es nuevo y que lo que va a provocar cambios, nosotros tenemos la tendencia a rechazarlo. ¿Por qué? Porque hay un patrón que maneja nuestro entendimiento, que si lo que escucho es algo nuevo y no encaja a lo que yo creo, lo desecho, ¿sí? Entonces necesitamos tener un corazón abierto, una mente abierta para que Dios pueda hablar a nuestro espíritu, ¿sí?, a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Entonces yo les pido encarecidamente que todo lo que usted pueda escuchar a través de lo que yo voy a transmitir en esta hora, y de todas las semanas que vamos a continuar, porque es un tema muy amplio, muy grande, y el cual quiero tomarme todo el tiempo posible, y si tengo que estar 2, 3, 4, 5 clases con el mismo tema, lo voy a estar, porque quiero aclarar algunas cosas, ¿sí? Pero por favor, examine todo, retenga lo bueno. Si usted no está de acuerdo conmigo, no importa, no tiene por qué estarlo. Simplemente yo le pido que usted esté de acuerdo con la Escritura, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos estar de acuerdo, otras no, pero sobre todo poder tener una apertura a la palabra, dejar que la palabra pueda hablar a nuestro entendimiento. Y como dijo el apóstol Pablo, que podamos derribar todo pensamiento, todo argumento, toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, en esta noche voy a tocar algunos temas que creo muy interesantes, y a modo de introducción, quiero hablar algunas cosas, y seguramente la información que pueda traer en esta hora para muchos que quizás no están un poco familiarizados con algunas cuestiones que tienen que ver con las raíces hebreas, pueden quedar ahí media descolocados, ¿sí? Por favor, si hay algo que usted no entiende, si hay algo que quizá usted no logra comprender, no la entendió, le quedaron dudas o preguntas, por favor, háganos llegar la inquietud. Nosotros con mucho gusto le podemos responder, le podemos ayudar, aclarar algunas cosas, pero seguramente, yo estoy seguro que muchas de las cosas que voy a compartir en esta noche, para algunos pueden estar ya familiarizados, pero otros pueden estar un poco descolocados, ¿sí? Pero por favor no cierre su corazón, más bien ábralo para lo que Dios quiere hablar, ¿sí? Y está hablando en este tiempo. Muy bien.
Creo eh, muy propiamente, creo que nosotros, los creyentes en el Mesías, necesitamos tener una auditoría de las Escrituras, ¿sí? Necesitamos tener una auditoría, ¿sí? Revisar las Escrituras desde su contexto y no seguir caminando en una interpretación basada en teologías, ¿sí? Porque, por ejemplo, lamentablemente la gran mayoría de nosotros, por muchos años y con buenas intenciones, hemos creído algunas cosas como verdades, ¿sí? De las cuales las supuestas verdades solamente han sido inventos o interpretaciones de teologías inventadas por el hombre. No sé si me logré explicar. Entonces necesitamos rever este asunto, necesitamos rever algunos comentarios, algunos escritos, hacer una auditoría. Hace ya algunos años, a los que tienen tiempo de estar caminando y lo que hemos caminado, por ejemplo, en el cristianismo, hemos visto cómo el pueblo de Dios, lo que nosotros hemos llamado la iglesia, ¿sí? Ha venido en un proceso donde Dios ha venido trabajando, ¿sí? Por ejemplo, los procesos de restauración que comenzaron allá por los 50 o los 60, han sido procesos de restauración donde Dios ha ido revelando verdades. Si bien comenzó mucho antes con los avivamientos o los algunas reformas, ¿sí? Pero específicamente yo considero que entre los 50 o los 60, la iglesia de Dios o el pueblo de Dios ha venido pasando por un proceso donde Dios ha ido emigrando, ¿sí? Y nos ha llevado de verdad en verdad. Entonces, hoy estamos parados, por ejemplo, en el año que estamos, 2020, y aunque si bien hace aproximadamente, según lo que yo entiendo, unos 10 años atrás, 2010 aproximadamente, creo que la iglesia o el pueblo de Dios ha tenido que entrar, o ha entrado, mejor dicho, en un proceso más acelerado de los tiempos de Dios, ¿sí? Donde los tiempos, al no ser lo mismo, Dios ha venido revelando algunas cosas, y es más, la iglesia por mucho tiempo ha orado por avivamiento, ha orado por un avance para que un despertar de Dios pudiera darse en el pueblo de Dios, y de hecho se ha dado, ¿sí? Pero a veces los tiempos de Dios o los avivamientos, llamémosle avivamiento, de Dios no ha venido de la manera como nosotros hemos querido. Hemos orado para que Dios traiga un despertar, pero resulta ser que cuando el despertar llegó no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque hemos estado encapsulados en ciertos conceptos y en ciertas formas, y hemos encapsulado el mover de Dios en cierto grupo, en cierta manera, en cierto tiempo, en cierto lugar. Por ejemplo, en los últimos años, por ejemplo, el mover de Dios, aunque el pensamiento que se fue trabajando fue un pensamiento de reino, ¿sí? Hemos hablado de reino, pero sin embargo el concepto de reino lo que hizo también en una de las facetas fue querer tener los grandes estadios, las congregaciones, los templos llenos. Entonces superditamos el mover de Dios dentro de lo que es un lugar físico, un templo, y ahí movía todo, o sea, como que Dios estaba superditado a un lugar físico. Y hablábamos de salir afuera, pero en realidad hacíamos todo para que la gente entre. Entonces, no digo que esté mal, porque de repente eso ayudó y está muy bueno eso, pero creo firmemente que la auditoría que nosotros necesitamos es poder rever algunas enseñanzas básicas,
¿sí? Que tiene que ver con nuestra fe en el Mesías, con la cultura del reino. ¿Sí? Por eso vuelvo a decir, necesitamos rever este asunto de tener una auditoría, porque yo estoy seguro de que muchos de nosotros amamos al Señor, hemos servido a Dios con mucho amor, con mucha compasión, hemos dado mucho por la obra de Dios, ¿sí? Pero sin embargo ese no es el tema. Yo no estoy discutiendo o no quiero poner en la mesa de repente el que si nuestra intención fue buena o fue mala. No, 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 no. Porque vuelvo a asegurar, estoy segurísimo, que muchos de los siervos de Dios, amando a Dios con todo su corazón, poniendo mucho y aún cosas materiales al servicio de Dios, lo hicieron con buenas intenciones. Y eso está buenísimo, está bárbaro. Pero sin embargo, a la hora de hacer una auditoría, de revisar, de ver qué es lo que debemos de cambiar o debemos de darle otro énfasis o etcétera, ¿sí? Nos hemos puesto, no estamos poniendo a prueba las intenciones. No, 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 no. Por favor, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que no quiero juzgar, no estoy diciendo que debemos de hacer una auditoría para juzgar las intenciones. No, 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 no. Creo que como hemos servido con amor, sino más bien tenemos que hacer una auditoría de lo que hemos creído y hemos tenido como verdad. No sé si me explico. Entonces, necesito saber si lo que he creído como verdad de Dios es lo que me ha alineado con las Escrituras. Porque la Escritura sigue diciendo, el mismo Yeshua dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, cuando los discípulos no entendieron una enseñanza del Mesías, Yeshua oró, dice, oro para que les sean abierto el entendimiento, para que las Escrituras se puedan revelar. Entonces, necesitamos tener ese criterio, necesitamos tener un amplio conocimiento, y más hoy que de repente todo está a nuestro alcance. ¿Se entiende? Por eso, por ejemplo, la gran mayoría de nosotros, al estudiar las Escrituras, al estudiar la Biblia, la gran mayoría, y por favor sea sincero con usted mismo, seguramente usted terminó dándole una interpretación según lo que usted creía que era verdad. ¿Me explico? O sea, es como que, como dije al comienzo, tenemos formado un pensamiento, tenemos formado un concepto que hasta aun cuando queremos o vamos a la biblioteca, tomamos un libro y cuando miramos el libro, si lo que dice el libro no está acorde a lo que yo pienso, lo desecho. No sé si a usted le ha pasado. Es como que selecciono lo que voy a leer, lo que voy a ver, lo que según el pensamiento y el patrón el cual yo he sido formado. Entonces, la gran mayoría de nosotros al leer o al estudiar la Biblia, le damos una interpretación según lo que vemos, según lo que ha sido aún nuestra cultura. ¿Se entiende? Hay casos que para nosotros, por ejemplo, o hay cosas que para nosotros tienen un significado. Sin embargo, el significado que nosotros le damos a esa palabra, por ejemplo, no es el mismo significado bíblicamente y no es el mismo significado, por ende, por Dios. No sé si me explico. O sea, es como agarrar una palabra de la Escritura y agarro un texto y digo, porque acá dice esto y acá dice lo otro. Perfecto. Yo me tengo que asegurar que la interpretación que yo le estoy dando a ese texto está correctamente, ¿sí?, alineado con el pensamiento de Dios. Vuelvo a decir, porque hay un patrón, porque hay un pensamiento, porque hay un concepto formado religiosamente, y por favor seamos sinceros en esto, que la gran mayoría de nosotros venimos de las religiones, ¿sí? Y por favor, perdónenme, no quiero ser chocante, no quiero herir a nadie, no quiero herir su sensibilidad, no es mi intención.
pero lamentablemente nosotros hemos querido salir de la religión estando en la religión. Hemos predicado reinos desde adentro de la religión. Decimos que no hay que ser religioso, hermano, pero hemos estado dentro de un grupo religioso. Entonces, no lo vemos, pero es así. Vuelvo a decir, puede que usted no esté de acuerdo conmigo, pero bueno, si usted no está de acuerdo conmigo, va a perder la salvación. Una broma. Necesitamos. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque hay temas, hay palabras, hay conceptos en la Biblia que si nosotros no conocemos el contexto, vamos a darle una interpretación según lo que a nosotros nos parece. Le doy un ejemplo. La Biblia me muestra que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo a la falda del Sinaí. Moisés sube a la montaña a encontrarse con Dios para recibir las tablas, los 10 mandamientos. Y cuando Moisés sube, el pueblo dice que Moisés estaba tardando tanto. Entonces, ¿qué hace? Recordemos que Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo, ¿sí? Entonces Moisés se tardaba tanto que el pueblo decidió hacer un becerro, ¿sí? Ahora, tenemos que leer con mucho cuidado, porque aquí hay algo que se nos ha pasado muy ligeramente. Nosotros pensamos a la ligera que lo que hizo el pueblo de Israel fue automáticamente, claro, nosotros lo leemos hoy, tenemos un poco más claro en ese tiempo, pero usted lea la Escritura, por favor, yo le invito a que usted lea la Escritura, usted se va a dar cuenta que el motivo o la intención que tuvo el pueblo para hacer el becerro no era en sí adorarlo, sino era porque querían un mediador entre Dios y ellos, porque su mediador, Moisés, no se había ido y no había vuelto. O sea, usted lo encuentra eso en la Escritura, ¿sí? Entonces, la intención del pueblo no era en sí adorar al becerro, sino tener un mediador. Entonces, el pueblo nunca consideró idolatría lo que estaba haciendo. Ellos consideraban que lo que estaban haciendo era correcto. Sin embargo, cuando Moisés está con Dios en la cima del monte Sinaí, Dios le dice a Moisés que baje porque el pueblo ya se había corrompido. El pueblo ya se había hecho un ídolo, se había hecho un Dios y ya estaba idolatrando. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que nosotros necesitamos rever qué es lo que es pecado para Dios y qué es pecado para mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a ver lo que es pecado según nuestra cultura, según nuestro entorno, según el espacio en el cual nos movemos y consideramos que ciertas cosas es pecado y cierta cosa no lo es. Pero acá queda en segundo plano lo que yo creo que es pecado, porque yo me tengo que asegurar que lo que estar alineado con lo que Dios declara en su palabra que sí es pecado. ¿Se entiende? Entonces yo necesito saber desde el corazón de Dios, desde la mirada de Dios, qué es lo que es pecado. Porque yo puedo estar quizás en diferente situación, diferente tiempo, pero puedo estar de la misma perspectiva del pueblo de Israel. Yo me puedo estar encontrando hoy adorando algo y no considerar que es pecado, pero Dios me está mirando como que yo estoy siendo un idólatra. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, cuando leemos un versículo de la Escritura, le damos la interpretación aún de todo el capítulo. Por ejemplo, ¿cómo será en nuestra cultura
evangélica o nuestra cultura religiosa, que no hemos criado, ¿sí? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque esta ha sido la realidad de muchos, y creo que lo es actualmente también, que consideramos que, por ejemplo, todos somos guiados por el Espíritu y la letra mata. Sí, si usted tiene años en esto, usted va a estar de acuerdo conmigo, pero la verdad es que eso hizo mucho daño al pueblo de Dios, porque lo único que hizo fue criar hijos ignorantes, ignorando las escrituras y no estudiando. ¿Se entiende? Entonces crecemos pensando que la unción es mayor que el conocimiento, que no hace falta conocer mucho porque el Espíritu todo nos guía, todo nos ayuda, toda verdad, etc. Leemos la Escritura, por ejemplo, tomamos un versículo y ya queremos explicar todo el capítulo. ¿Se entiende? O sea, con un solo versículo, a veces los predicadores hemos predicado 2 horas con un solo versículo. ¿Se entiende? O más bien, y me río con esto porque yo viví esto. O más bien, por ejemplo, cuando nos creíamos espirituales y a la hora de predicar, por ejemplo, no teníamos nada y ni siquiera teníamos un versículo bíblico y decíamos, no, porque el Espíritu me dijo que no hay que predicar, solamente hay que ministrar. No, no, no. O sea, a mí no me lo cuentan a esto, yo lo viví. Yo lo vivía esto. O sea, yo le estoy hablando de la experiencia, de lo que es estar en moveres de Dios. Yo sé lo que estar aún con personas que ceros, o sea, es como que todo es el Espíritu y que el Espíritu me guía y se movía en lo profético. Claro, porque en ese campo, por ejemplo, es como que era supuestamente más fácil y me revela el Espíritu, te digo, y hay terrible unción. Entonces parecía como que la unción era superior al conocimiento. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás se consideraba que el estudiar, profundizar, estaba mal. No, 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 discúlpeme, eso no es incorrecto. ¿Se entiende? Estudiar con una perspectiva correcta, con un espíritu correcto, nos va a hacer menos ignorante a la hora de alinearnos con los tiempos de Dios. ¿Se entiende? Entonces, lamentablemente, la gran mayoría de los creyentes en el Mesías no hemos estudiado las escrituras desde su contexto histórico, desde su contexto político, desde su contexto social, desde su contexto cultural, religioso. No lo hemos hecho. Esa es la realidad. Por eso, vuelvo a decir lo que dije anteriormente, hemos creído como verdad algo que no lo es. Es más, y lo hemos hecho doctrina. ¿Se entiende? Es más, hermano, yo soy pastor, soy profeta, pero yo he tenido congregación, tengo congregación y yo he armado materiales, he armado carpetas de discipulado y he escrito, he enseñado algunas cosas diciendo porque Dios dice acá y cuando en realidad nunca dijo nada, nunca dijo nada. ¿Se entiende? O sea, y fue buena la intención. O sea, fue buena la intención, fue muy buena la enseñanza, pero a la hora de la prueba eso no me sostuvo. Porque si la teoría o la verdad hubiera sido correcta y alineada a la verdad de Dios, de la Escritura me dice que Dios me sostendrá en el día de la prueba. O sea, que Dios me cuidará en su santuario, que bajo sus alas yo estoy seguro, que nada tocará mi morada. Entonces, tenemos que caminar en esa verdad, pero no de la teoría de una mala interpretación, sino fundamentado desde el contexto de la Escritura. ¿Se entiende? Entonces, no hemos estudiado
y esto lo hemos hablado hace unos días atrás, unas semanas atrás, que lamentablemente, y no es por delegar una responsabilidad y no es por responsabilizar a otros, porque no es mi intención responsabilizar a otros, no, yo creo que el problema hemos sido nosotros. Pero sí, a nivel cultural, y esto es una realidad, vivimos en un espacio cultural donde, por ejemplo, la literatura, el estudiar, no es nuestro fuerte. ¿Se entiende? Hermano, la realidad es que la gran mayoría, por ejemplo, de la gente que asiste a las iglesias, agarra la Biblia el domingo cuando va a la iglesia. Y es más, no lee la Biblia en toda la semana y cuando va el domingo empieza y lee mientras el pastor, el predicador está predicando y lee. Se quiere poner al tanto de lo que no estudió durante la semana. ¿Se entiende? Entonces, no tenemos cultura. Somos culturalmente, no tenemos la cultura del estudio. Es más, si hablamos de los índices, aún como argentino, la educación, aún la educación social, la educación educativa, que estamos para atrás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros venir de una cultura como esta y pararnos hoy porque creemos en el Mesías, porque creemos en Jesucristo? No, porque a mí me encanta leer, a mí me encanta estudiar. Mentira eso. Eso es mentira. Porque si no tuviste la cultura antes, menos la vas a tener ahora. ¿Por qué? Porque en realidad esto es un ejercicio. O sea, ¿me gusta estudiar? No me gusta estudiar, pero me esfuerzo porque quiero conocer más. Yo quiero conocer, quiero conocer a Dios, quiero conocer el corazón de Dios, quiero alinearme con lo que Dios está haciendo en este tiempo. Yo necesito estudiar, yo no puedo agarrar una porción de la Escritura y darle hacer que la palabra trabaje a mi favor. No estamos más en ese tiempo, hermanos, no estamos más en ese tiempo. El discipulado que conocimos en un tiempo no existe más. Hoy o nos alineamos con la Escritura correctamente o la cosa va para atrás. ¿Se entiende? Entonces no hemos estudiado ni históricamente. Es más, la gran mayoría de creyentes, mire, yo le puedo asegurar que la gran mayoría de los cristianos, de los creyentes, la gran mayoría de las iglesias, de la gente en las iglesias, que quiere conocer a Dios con una buena intención, leyendo un texto, pero no se informa cómo se dijo, cuándo se dijo, por qué se dijo, qué es lo que había en ese momento, porque a todos esos componentes no los estudiamos. Yo quiero interpretar un versículo bíblico, pero no me quiero tomar el trabajo de estudiar, a ver, qué política había en ese tiempo, qué imperio gobernaba en ese tiempo, cuál era la vida social, por qué se dijo lo que se dijo, cuál era la cultura. No lo hacemos. No lo hacemos. Esa es la realidad. ¿Estamos acá? No lo hacemos. Le doy un ejemplo. Cuando leemos las cartas de Pablo, por ejemplo. Cuando leemos las cartas de Pablo, las cartas de Pablo, por ejemplo, la de Corintios, Gálatas, Efesios, etc. Cuando usted agarra la Biblia y lee la carta de Pablo, ¿qué es lo que usted entiende? Porque, es más, cuando somos creyentes y tenemos algunos años, ante una persona que recién comienza no creemos maestros. Y ya queremos como que le vamos a enseñar y más ¿por qué? Porque el pensamiento es que yo tengo que discipular a otros, tengo que enseñarle lo que a mí me enseñaron. Correcto, es un principio correcto. Está en lo cierto eso, ¿sí? No discuto eso.
Pero sin embargo la intención es que yo no puedo ser menos de aquel que recién comienza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un error que cometemos es que hay veces que una persona nueva llega y yo tengo que darle respuesta a las preguntas que esta persona me hace y no las tengo a esa respuesta. Entonces, como no quiero quedar menos, yo lo que hago es agarrar la Biblia y comienzo a decirle lo que yo creo o entiendo que la Biblia dice. Entonces agarramos una carta de Pablo, por ejemplo, y no nos ponemos a pensar que la carta que Pablo escribió, no nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuál es el destinatario de esa carta, cuál es la audiencia que va dirigida a esa carta. Porque Pablo Pablo escribe esa carta no al azar, sino que hay un destinatario. No estudiamos eso, ¿sí? Solo tomamos un versículo de esa carta y decimos, porque Pablo dijo, porque Pablo quiso decir, porque en la mente de Pablo estaba tal y tal cosa. Nada más lejos de la realidad. Y somos maestros de algo que no conocemos. Yo calculo que si Pablo resucitara hoy, hermano, se volvería a morir de las cosas que le decimos que él dijo cuando él no dijo. Que la carta fue dirigida a tal persona, pero no entendemos nada. Perdónenme que sea realista, pero esa es la realidad. Ese es el problema que estamos enfrentando hoy. Hoy hay una crisis de identidad, ¿sabía usted? Hoy hay una crisis de identidad, hay una crisis enorme. Las iglesias están pasando, el pueblo de Dios está siendo zarandeado. Estamos enfrentando algunas cosas sociales, políticas, etcétera. El mundo entero está siendo sacudido, que aún la fe de muchos está siendo tambaleada, o sea, está siendo probada. Muchos están cuestionando que si los años de creyente que estuvieron correctos o no, ¿qué pasó? Entonces, yo creo que Dios está haciendo algo, Dios nos está moviendo, nos está instando a que no nos quedemos con que tengo una duda y nada más. No, tiene que haber algo que me pueda a mí mover y llevarme a ver qué es lo que Dios... O sea, si yo escucho la voz de Dios hoy en mi interior, Dios hablándome, yo tengo que ser obediente a ver qué es lo que Dios me está diciendo que haga. ¿Se entiende? Entonces hay una crisis de identidad, el cual está llevando a muchos a acercarse. ¿Por qué? Hermano, y lo que voy a decir es fuerte y perdóneme, vuelvo a decir, no quiero herir a nadie, no quiero ser chocante con esto, pero las iglesias, la gente, las iglesias, los hermanos en las iglesias, se han cansado de siempre lo mismo. O sea, es siempre lo mismo. Todos los domingos vamos a la iglesia y escuchamos el mismo mensaje, diferentes predicadores, pero es el mismo mensaje. Y hablamos que Dios va a hacer, y Dios va a hacer, y Dios va a hacer, pero nunca vemos que Dios hace. ¿Se entiende? Me dice que Dios tiene grandes propósitos conmigo, pero yo sigo la misma, ¿se entiende? Entonces, llega un momento que la persona entra en una crisis y dice, no, acá hay algo que está funcionando mal, algo no está trabajando correctamente. Entonces la persona comienza a tomar recursos, por ejemplo, lo más cerca que tiene es el internet y termina siendo pastoreado, termina siendo paternizado por otras personas y no en sí por un padre de la casa, el pastor de la casa, porque en la iglesia está pasando eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios está, lo que nosotros llamaríamos, lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, es que cuando el pueblo de Israel asentaba campamento en un lugar y llegaba el momento de que Dios decía que había que moverse, la nube que cubría el campamento se movía, entonces el pueblo tenía que levantar campamento y moverse, siempre estar debajo de la nube. La nube representaba la presencia de Dios.
Entonces, estamos considerando proféticamente que en los tiempos que estamos viviendo, la nube se ha corrido, la nube se ha corrido y se está corriendo, pero lamentablemente muchos no están viendo que la nube se corrió y siguen todavía en un sistema religioso tradicional, aunque su lenguaje haya cambiado y hablamos de reino y hablamos de lo apostólico, hablamos de lo profético, y aunque su lenguaje sea actual, su estado actual de la persona sigue siendo la misma. Tiene un hambre de la palabra, tiene sed de la palabra. Hermanos, yo conozco congregaciones donde la palabra es muy tremenda, pero sin embargo, si la palabra es muy tremenda, ¿por qué la gente está buscando otra cosa? O sea, se nos tiene que hacer el clic en nuestra mente. Si estoy en una iglesia apostólica de reino, si estoy en la mejor iglesia de la ciudad, ¿por qué la gente está buscando otra cosa? Es porque está entendiendo, hermano, está entendiendo que la nube se ha movido y se está moviendo. ¿Se entiende? Lamentablemente, muchos de nosotros, los pastores, muchas de las congregaciones, hemos preferido seguir manteniendo una estructura, hemos querido mantener una estructura para que la gente no se vaya y la mantenemos. Entonces le damos cargo y le damos liderazgo y le damos cargo, etc. No, hermano, tarde o temprano, si Dios dijo que hay que moverse, esa persona, por más cargo que le dé, esa persona se te va a terminar yendo. Porque acá no se trata de mantener una estructura, no se trata de estar en la mejor iglesia, perdóneme, esto está por encima de lo que nosotros pensamos, está por encima de lo que nosotros creemos. El mover que Dios está trayendo en este tiempo, tiene que ver con volvernos a nuestra identidad de pueblo. No tiene que ver, mire, no tiene que ver con volverse judío. No, discúlpeme, no tiene que ver con volverse judaizante, como muchos piensan. Claro, porque ahora parece que está de moda el hebreo y está de moda el no llamar más a Jesús, sino llamamos Yeshua. Entonces, todo lo que nos conecta con la identidad, ¿sí?, de un pueblo escogido de Dios, todo lo que la gente, como al no entenderlo, te cataloga como que sos judío y te volviste judío y solamente, hermano, y anda buscando la kipá. Mire, donde yo vivo acá, muchos consideran que me he vuelto judío y que a veces cuando nos cruzamos se tuercen un poquito a ver si me ven la kipá. No, yo no tengo kipá, mire, yo no me he vuelto judío para nada. Es más, cuando muchos me preguntan o me dicen, ¿te volviste judío? Mi respuesta, ¿sabe cuál es? No, me volví bíblico. Me volví bíblico. Porque estoy alineado con la Escritura. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. Su palabra dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces tenemos un Dios eterno que no cambia. Olvídese de que esto fue para un tiempo y esto para otro y otro. No. La revelación de Dios es progresiva y Dios ha venido revelando cosas aún desde el comienzo, cuando se inicia el pueblo de Dios con Abraham. Dios promete una descendencia a Abraham, un linaje a Abraham, en él iban a ser benditas toda la familia de la tierra, pero nunca Dios desechó el pacto que hizo con Abraham, Dios nunca desechó el pacto que hizo con Moisés en el Sinaí, Dios nunca desechó el pacto que hizo con David. No porque Yeshua, el Mesías, haya venido y murió en la cruz por nosotros, Él abolió todo eso. No es así. Por favor, busque, asesórese, escudriñe, mire, estudie. Si usted quiere tener un criterio propio y usted no está de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo, está bárbaro, pero busque, estudie. Pero hágalo con un espíritu correcto, no crítico de decir, yo voy a estudiar para refutar todo lo que está diciendo él. No lo haga de esa manera. A mí me causaría pena, pero
¿Se entiende? Entonces necesitamos esa auditoría, necesitamos entender, necesitamos que Dios nos hable. Dios está hablando en este tiempo. Dios nos está llevando a nuestro origen. Dios nos está revelando nuestra identidad. Somos parte de un pueblo, el pueblo de la Escritura. Me estoy saliendo de algunas cosas que tenía pensado, pero necesito decirlo. Dios nos está llevando a encontrarnos con nuestras raíces. Nuestras raíces, nuestros padres. La Biblia siempre habló de que nuestros padres, y quiero ser claro en esto, la Biblia cuando habla de nuestros padres no se está refiriendo a los padres de la iglesia. Porque en el cristianismo fue fundamentado sobre algunos hombres que fueron considerados padres de la iglesia, y sobre la teología y los pensamientos y las enseñanzas de esos famosos, conocidos padres de la iglesia está fundamentada hoy la gran mayoría de lo que nosotros hemos creído como verdad. Sin embargo, todos los padres de la iglesia han sido anti-ley, anti-Torá. Todos han trabajado siempre en contra del pueblo de Dios, los enemigos de Dios. Los padres de la iglesia, cuando formaron sus pensamientos, su teología, separaron las verdades bíblicas de Dios, las separaron a los creyentes de su verdadera identidad. ¿Se entiende? Entonces, hoy el cristianismo cree cosas como verdad, pero sin embargo son pensamientos que nacieron con los padres de la iglesia. Usted le pregunta a algunos pastores, por ejemplo, que más o menos ha estudiado y conoce, su teología está fundada en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia lo que hicieron fue a desarraigar a los creyentes en el Mesías de su verdadera identidad. Escúcheme, y esto es fuerte lo que yo le voy a decir, pero en Hechos 2, en el libro de Hechos 2, no se formó ninguna iglesia. Mire, me adelanto lo que iba a decir, pero en Hechos 2 no se formó ninguna iglesia gentil. No, lea bien, por favor, escudriñe bien. Cambie los libros que tiene y lea otra cosa. Pero no se formó ninguna iglesia gentil. Los que estuvieron en el aposento alto eran 120 judíos, creyentes en el Mesías, discípulos, seguidores, observantes de la Torá. Un apóstol una vez me dijo, no, porque en Hechos 2 se formó la iglesia. No, hermano, no hay fundamentos. No hay fundamentos para eso. Que la Biblia Reina Valera, que la que manejamos todo, pueda decirlo es otra cosa, pero eso es una traducción. ¿Se entiende? Es una traducción. Fue algo que fue traducido. Por eso, por ejemplo, encontramos que las escrituras no fueron escritas originalmente en griego. No, fueron escritas en un contexto hebreo. El Nuevo Testamento, usted va a encontrar, en el Nuevo Testamento usted encuentra que los escritores eran judíos. O la gran parte eran personas judías. ¿Usted cree que un judío de cepa va a dejar de ser judío para convertirse en cristiano? No, hermano, discúlpeme. Si usted cree eso es porque usted no está familiarizado con algunas cosas. Yo le invito a que usted se familiarice y revea y considere. Y vuelvo a decir, no para volverse judío. No. Yo no estoy diciendo que se vuelva judío. Sin embargo, que considere. Entonces usted va a ver
el desarraigo que hay entre la verdadera identidad de un pueblo que nace, ¿sí? Un pueblo que nace con Yeshua, el Mesías, ¿sí? Pero sin perder la identidad de un pueblo que viene de generación en generación, un pueblo que nace en los lomos de Abraham. ¿Se entiende? Entonces no nace ninguna iglesia argentina en Hechos 2. No, es una mala interpretación. O sea, eso es lo que nos hicieron creer a nosotros. Y vuelvo a decir, esto es muy fuerte lo que yo le estoy diciendo. Seguramente, si usted al llegar a este punto del video, usted vino asimilando algunas cosas que todavía no he dicho nada de lo que había preparado. Quizás se siente confrontado con lo que yo le estoy diciendo. Lo lamento, pero es la realidad. No es mi realidad, es la realidad que siempre estuvo a nuestros ojos, a nuestro alcance. Es simplemente tomar una computadora o un celular y comenzar a informarse por su propia cuenta de fuentes. Pero claro, trate de leer cosas que usted no lee. No lea siempre lo mismo. Cambia de autor, pero lee lo mismo. Porque muchas personas lo que hacen es leer conforme a la teología que tenemos. Pero cambie. Lea otra cosa, estudie otra cosa. Ábrase, se va a dar cuenta. Toda la verdad está a nuestros ojos. La verdad está a unos centímetros. El internet, googlee, busque, infórmese. Obviamente que usted en internet va a encontrar de todo, eso sí, va a encontrar de todo. Pero yo creo que cuando hay un corazón que quiere agradar a Dios, quiere servirle a Dios y quiere emigrar y quiere estar en el tiempo de Dios correcto, yo creo que Dios nos va a guiar. Dios nos va a guiar a toda verdad. Entonces, necesitamos tener una auditoría correcta de las Escrituras. Necesitamos alinearnos correctamente a lo que Dios está hablando. Necesitamos tener un avance, un crecimiento, una transformación. El apóstol Pablo dijo que debemos de transformar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena y voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, al no tener una cultura de estudio, tomamos los versículos bíblicos y le damos la interpretación que queremos. Hermano, yo estoy cansado de ver en las redes sociales personas, pastores, apóstoles, poner cada cosa se lo digo de todo corazón, se lo digo sinceramente, yo estuve ahí. Nosotros estuvimos en esa vereda, estuvimos desde ese lugar. Yo sé lo que le estoy hablando. O sea, yo sé lo que le estoy hablando. Yo sé lo que agarrar un versículo y quererle decir lo que yo quiero decir. Entonces, Dios nos ha metido, Dios ha venido procesando a su pueblo. Nos ha hecho entender que es momento de emigrar a ciertas cosas. Es momento donde Dios nos está llevando a otro nivel. Nos está llevando llamémosle dimensión. Dios nos está llevando a encontrarnos con nuestra identidad. Dios nos está llevando a conectarnos con nuestra fuente. Hermano, nuestra fuente, nuestras raíces no son cristianas, no son judías. No, esto no tiene que ver con judío, ni cristiano, ni musulmán, ni nada por el estilo. Esto tiene que ver con una identidad de pueblo, ¿sí? Tiene que ver con una cultura, con un estilo de vida,
O sea, lamentablemente, y recalco esto, las malas traducciones de las escrituras nos alejaron de la realidad, nos alejaron de la interpretación correcta, nos alejaron de la verdadera fuente, nos alejaron, ¿cómo será? Mire, ¿cómo será que nos alejaron hasta de la identidad del Mesías? Nos alejaron porque o sea, estuvo bueno, conocimos a Jesús en nuestro corazón, todo bárbaro, pero el Jesús que nos presentaron fue vestido, fue presentado de un Jesús greco-romano, sacado de la identidad, porque detrás de todo esto hay un antisemitismo. Hay un antisemitismo. De todas las generaciones siempre ha habido un antisemitismo. Todo lo que huele a judío lo rechazamos. Y mire, hermano, y sea sincero, rechazamos todo lo que tiene que ver con judíos, pero sin embargo, si no fuera por los judíos no tendríamos Biblia. Si no hubiera sido por un remanente judío que permaneció en el tiempo de los macabeos, no hubiéramos tenido Biblia hoy. Si el pueblo judío se hubiera desaparecido en aquellos años, no hubiéramos tenido Mesías, porque el Mesías nació de la tribu de Judá. ¿Se entiende? Entonces, hemos conocido a un Jesús que gloria a Dios por eso, y fue buenísimo, pero hoy estamos conociendo su verdadera identidad, que hasta el nombre cambió. Porque su nombre verdadero no es Jesús, es Yeshua. Algunos dicen, no, pero es el nombre en hebreo. Mira, hermano, los nombres propios no se cambian. Los nombres propios no se cambian. O sea, yo me llamo Darío acá en Argentina, en Latinoamérica, yo me llamo Darío en Rusia, en Alemania, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier punto del mundo, siempre me voy a llamar Darío. Porque los nombres no cambian. Entonces, sin embargo, usted ve la escritura, y ¿qué es lo que sucede? Usted encuentra que al nombre de Dios le pusieron Jehová, le cambiaron el nombre. Al Mesías, su nombre verdadero es Yeshua, se lo cambiaron a Jesús. Que vuelvo a decir, está bárbaro. Yo no tengo problema. Si usted lo quiere seguir llamando Jesús, está perfecto. No estoy discutiendo eso. Por favor, no me malinterprete, no estoy discutiendo eso. Pero sí, tiene que ver mucho la esencia. La esencia, tiene que ver mucho la raíz, la identidad. El cristianismo presentó a un Mesías greco-romano, o sea, totalmente desconectado de la fuente. Pero bueno, pasó la hora. Ya estamos a una hora de haber comenzado y no quiero ser cansador. Vuelvo a decir, hemos comenzado este tiempo, este espacio, conectándonos con Yeshua y la Torá. Así que todas las semanas vamos a estar trayendo con el tema el discipulado de la perspectiva hebrea, y simplemente quise dar una introducción y de los cuales voy a continuar, como dije al comienzo. Quiero tomarme todo el tiempo que sea necesario para traer más claridad en lo posible, según Dios me permita
o me ha permitido tener el conocimiento en este tiempo de algunas cosas que considero muy firmemente que son verdades y nos alinean a la Escritura. Todo lo que usted le puedan enseñar, asegúrese que esté en la Escritura. Si no está escrito en la Escritura, va a ser complicado. Así que quiero dejar acá, el próximo jueves voy a continuar con la clase de discipulado, ¿sí? De la perspectiva hebrea. Pero quiera Dios que pueda ser de bendición. Mi intención no es causarle problemas ni confundirlo con nada por el estilo. No es mi intención. Simplemente que usted considere algunas cosas de las cuales yo le pueda transmitir, le pueda enseñar. ¿Sí? La que usted considera, descártela, no hay problemas. No hay problemas. ¿Sí? Pero por favor, si hay cosas que usted no pudo escucharme, vuelva a ver el video, vuelva a verlo, va a quedar en el grupo de la Quejilá. Compártalo, si quiere compartir con otros, compártalo, está muy bueno. Todo lo que pueda ser de ayuda va a ser muy bueno. Así que les bendigo, shalom para todos. Ya hemos entrado el día de la preparación, mañana a la caída del sol ya estamos entrando al Shabbat, ¿sí? Al día de reposo, conocido como el día de reposo. Vamos a estudiar la parashá Lej Lejá, vete para ti, la porción de la tercera porción de la escritura que estamos estudiando. Así que el sábado, no sé si va a ser a la mañana o a la tarde, pero vamos a estar conectados por este mismo Facebook de la Quejilá Casa del Rey, el Facebook del ministerio. Así que les invito a que usted pueda conectarse. Seguramente el viernes o el sábado le vamos a poner el horario, puede ser a la mañana como puede ser a la tarde. Así que les bendigo, que puedan tener un buen descanso, prepárese y vuelvo a decir, si usted tuvo preguntas, hay cosas que no entendió, quiere que se las aclare, por favor, me escribe, nos deja su petición, su inquietud y con mucho gusto nosotros le vamos a responder. ¿Sí? Así que shalom para todos y que puedan tener un buen Shabbat para aquellos que están celebrando y guardando el Shabbat. Shalom.